Buenas, bienvenido a este tutorial en el que vamos a aprender a realizar una guide utilizando el programa MATLAB. Para comenzar, lo que tenemos que hacer es venirnos a la pestaña de Start, darle a MATLAB y a Guide, y se nos abrirá esta pestaña, donde nosotros le indicaremos que queremos realizar una guide partiendo de un archivo en blanco. Le damos a OK y se nos abrirá la interfaz con la que vamos a realizar la guide. Para realizar una guide vamos a tener una gran posibilidad de opciones para poder incorporar. Entre todas, para este primer tutorial vamos a realizar una guide bastante simple en el que solo vamos a utilizar lo que son ADSID y botones. Entre otras cosas podemos encontrar tick, cubos de tick, barras que se desplazan, los axis, los botones, unos botones que sí, pero mediante pulsación, el cuadro de texto, etcétera. Bien, pues vamos a comenzar. Nosotros vamos a realizar algo bastante sencillo. Vamos a introducir lo que es un axis en el que se nos mostrará una imagen y dos botones, por ejemplo. Vamos a poner un botón aquí y otro botón aquí. En el que nosotros lo que vamos a realizar va a ser, con un primer botón se nos mostrará una imagen aquí y pulsando un segundo botón pues se aplicará un filtro o mostraremos otra imagen o cualquier opción que nosotros deseemos. Bien, una vez que nosotros ya tenemos más o menos diseñado el entorno, lo que vamos a hacer es vamos a guardar. Le pondremos el nombre que queramos y se nos abrirá de forma automática este archivo. Es un archivo .m en el que podremos programar las distintas funciones que van a realizar cada uno de los objetos del programa. Pero antes de empezar a programar es necesario indicarle nombre a los distintos parámetros. Ahora mismo, si pulsamos, hacemos doble clic, se nos abrirán las propiedades y podemos observar. Por ejemplo, aquí nos iremos a la posición de tag y podremos indicar el nombre de la variable. Ahora mismo el cuadrado este tiene de nombre como variable axis1. Si hacemos doble clic en el botón, podemos observar que este botón se llamará push button 1 y este tendrá 2. Podemos indicarle unos nombres que estén más relacionados con la función que realizarán para no liarnos a la hora de programar. Por ejemplo, yo voy a llamar a la axis1, le llamaré por ejemplo pantalla, al botón 1 le llamaré imagen y al botón 2 le llamaré filtro. Bien, es importante conocer un poco el funcionamiento de en sí el programa, cómo va a trabajar. Nosotros cuando carguemos, por ejemplo, una imagen o cualquier número, una matriz o cualquier otro dato, ese dato nosotros nos va a interesar generalmente almacenarlo. Para nosotros poderlo almacenar, MATLAB lo que hace es utiliza los propios objetos y dentro del objeto puede almacenar un archivo. Así, por ejemplo, lo que sería la pantalla sería capaz de almacenar un dato, el botón este otro dato y este botón otro dato. Pero cada uno es capaz de almacenar un solo dato. Por tanto, nosotros al pulsar este botón podemos leer lo que es, por ejemplo, una imagen y la imagen tendríamos que almacenarla en un sitio, podemos decir en una caja. Ahora mismo tendríamos estas tres cajas y podríamos guardarla en cualquiera de los tres. Esto ahora lo veremos mediante la programación. Pero antes de ver eso, vamos también a ponerle algún nombre. Por ejemplo, que cuando en vez de push button ponga aquí en string ponemos imagen y a este le vamos a llamar pues filtro. Bien, y ahora ya podríamos irnos directamente a la programación. Ya tenemos aquí nuestro archivo y vamos a explicar un poco cómo funciona este apartado. Por defecto ya aparecen una serie de funciones, de comandos, pero que vienen ya por defecto y un poco también una especie de instrucciones. Las distintas funciones que se crean, como vemos aquí, están relacionadas con los objetos que nosotros hemos introducido. Así, por ejemplo, si observamos, vamos a tener una función para el botón 1 y una función para el botón 2,
que son los botones que hemos introducido nosotros anteriormente. Además, se crean otros por defecto, como por ejemplo Opening. Opening es una función que se va a realizar una vez, que es la primera vez que se ejecute la guide, va a ser lo primero que se ejecute. Así, si en algún programa nos interesa que se realice algo por primera vez y que no se vuelva a ejecutar, sería interesante introducirlo aquí dentro. Y también tiene otro, que es el de close, que es para cuando se cierre el programa lo que realice. Si nosotros tuviésemos un programa bastante grande, tendríamos una gran cantidad de funciones. Sería quizá algo difícil encontrarlo. Para eso encontramos aquí lo que es este botón, que es función, en el que se nos va a desplegar las distintas funciones que tenemos creadas. O aquí para encontrarla directamente. Como por ejemplo aquí ahora nosotros tenemos la de opening, la de cerrar y la del botón 1 y la del botón 2. Bien, nosotros vamos a ir a la del botón 1 y vamos a empezar a programar. En este primer tutorial vamos a utilizar dos comandos. Vamos a utilizar lo que es el comando de guardar un dato en un sitio y leer un dato de otro sitio. ¿Y por qué es tan interesante estos dos comandos y son los básicos? Bien, y es que MATLAB para este tipo de programación no va a utilizar una variable global. Es decir, si nosotros ahora leemos una imagen y a la imagen le asociamos un nombre, ese nombre solo va a valer para esa función. Por tanto, si por ejemplo yo pongo aquí im es igual a imreal, la imagen que yo quiera, concretamente yo tengo esta, esta imagen, esta variable solo funcionará dentro de la función esta. Sin embargo, para la siguiente función no servirá y por tanto no podremos aplicarle aquí el filtro porque esta variable no la conoce. Para que la conozca es necesario que nosotros se la pasemos y es mediante la función esta que he indicado, que es de guardar la imagen y leerla. Nosotros la tenemos aquí y lo que vamos a hacer es guardarla en un sitio, en alguna de las tres posibilidades que os he indicado antes, para que luego esta función pueda acceder a esa caja, podríamos decirlo así entre comillas, y poder trabajar sobre ella. Entonces nosotros ya al pulsar el botón va a leer la imagen y lo que queremos va a ser que nos la muestre. Entonces para eso es mediante el imshow. Aquí lo que nos va a hacer es que nos va a mostrar la imagen en el axis 1 o como lo he llamado, lo voy a poner así de lado que se vaya viendo, que lo muestre en pantalla, que es como lo he llamado. Como solamente tenemos una pantalla, un solo axis, no tendremos posibilidad que se equivoque a la hora de mostrarlo. Si tuviésemos más de una pantalla o más de un axis, sí que tendríamos que indicarle en cuál en concreto queremos que se muestre. Pero eso lo veremos en un tutorial más adelante. Ahora mismo vamos a trabajar con un solo axis. Bien, ya tenemos almacenada lo que es que se muestre y bueno, vamos a probar para ver que esto funciona. Le damos a guardar, le damos aquí y le damos a play. Le damos así y se nos ha abierto. Esto sería un poco como se vería ya el resultado final. Si le damos a imagen, vemos que la imagen se ha cargado y ha aparecido aquí directamente. Pues ahora mismo no hemos indicado ninguna otra función. Bien, y ahora vamos a continuar. Por ejemplo, para un poco observar qué pasaría si no le pasamos la variable, podemos decir, local de la función esta para que esta la pueda coger, vamos a ver lo que pasa. Vamos a hacer como que no la pasamos y vamos a programar como si fuese una variable global, simplemente por probar. Por ejemplo, vamos a aplicar cualquier tipo de filtro, cualquier efecto, simplemente es por probar. Y vamos a poner que por probar, vamos a poner, pues por ejemplo, un filtro laplaciano sobre la imagen. Para eso nos venimos aquí y vamos a crear, primero creamos lo que sería el filtro, con F especial, y por ejemplo, el laplaciano, y vamos a indicarle un alfa 0, punto y coma, y se la aplicamos a la imagen, pues por ejemplo, vamos a llamarle imagen 2, y va a ser igual a imfilter. Y ahora tendremos que indicarle el nombre de la imagen que queremos aplicar el filtro. Como hemos dicho que vamos a probar como si la imagen aquí, cuando la hemos leído, se hubiese almacenado ya directamente, vamos a indicarle directamente im.
y vamos a indicar ahora el filtro que le hemos llamado SF. Ahora decimos que se muestre y M2, y teóricamente si la variable fuese global, sirviese para todo el programa, ya tendría que aplicar el filtro directamente. Sin embargo, vamos a ver qué ocurre. Le damos a play, cargamos la imagen y aplicamos el filtro. Y como vemos, no realiza nada y además nos da un error y dice que la variable im no ha sido declarada. Y claro, es lo que he comentado. Aunque nosotros, vamos a cerrar esta aplicación, aunque nosotros creamos que al poner aquí la variable im ya directamente nos va a servir, no es así, solo sirve para lo que sería esta función. Y es por lo que vamos a comenzar vamos a ver este primer tutorial en el que vamos a aprender a pasar las variables de uno a otro utilizando lo que son los pequeños cajones, podríamos decir así entre comillas, que tiene cada función. Así lo que tenemos que hacer es la siguiente instrucción. Sería a través de las instrucciones set y get. Set lo que va a hacer es guardar cualquier dato, un solo dato, sobre cualquier propiedad, por ejemplo, nosotros vamos a almacenar, por ejemplo, en la pantalla. Y luego la función get, que lo que va a hacer es leer el dato que hemos almacenado en la pantalla en este caso. Así se realizaría de la siguiente forma. Sería set, paréntesis, se pone handless, punto, y ahora tenemos que indicar cómo se llama el sitio a donde queremos guardar la variable, o en este caso nuestra imagen. Nosotros la vamos a almacenar en lo que sería pantalla. Una coma, y nosotros vamos a indicar ahora user data. User data significa que es lo que nosotros vamos a almacenar dentro de pantalla. Vamos a almacenar la variable, pero ¿a dónde la vamos a almacenar? Porque como hemos visto tiene una gran cantidad de propiedades. Nosotros la vamos a almacenar en su almacén, así dicho entre comillas. Y como se llama el almacén de esta instrucción, es user data. Pues nosotros cerramos. Bueno, ahora tenemos que indicarle el nombre que le queremos poner a la variable. Le vamos a indicar el nombre de la variable que queremos almacenar. Perdón. Le ponemos im, cerramos paréntesis y punto y coma. Y ya hemos pasado la variable aquí. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ahora aquí vamos a tener que cogerla. Ya está guardada, pues ahora la cogemos. Y eso es mediante la función get. Para eso, primero ponemos qué nombre le queremos dar a la variable cuando la cojamos, a la imagen. La vamos a llamar im y le vamos a llamar igual a get, paréntesis, handless, punto, de donde la queremos coger, que es pantalla, coma, ahora ponemos otra vez user data, que es donde está almacenada, y cerramos paréntesis, y punto y coma. Y ahora ya guardamos y probamos. Le damos imagen, lee la imagen, le damos filtro, y bueno, ha aplicado el filtro este que hemos hecho, pero ahora sí vemos cómo al pulsar el filtro ha cogido la imagen que estaba guardada aquí y le ha aplicado el filtro, y ahora sí funciona. Y entonces, un poco recapitulando antes de acabar este primer tutorial, para repasar lo que hemos aprendido. La aplicación Instaguide lo que va a trabajar es, podemos decir, como un poco como almacenes. Cada nuevo elemento que nosotros añadamos a nuestra guide, lo que va a hacer es que es capaz de almacenar un archivo. Dentro de él es capaz de guardarlo como si tuviese una caja. Entonces sí, además de ser un botón, tiene dentro interiormente una caja. Y así con cada archivo que nosotros tengamos. Por tanto, nosotros vamos a ser capaces de almacenar cualquier tipo de archivo, una matriz, un número, una imagen que cojamos, cualquier dato, pero siempre un solo dato, porque tiene una caja, pero solo coge un dato. Seremos capaces de almacenarlo en cualquier sitio. Y eso se hace mediante la función set, que es, aquí tenemos la instrucción, set y entre paréntesis handless, punto, el nombre del sitio donde queremos guardarla. En este caso nosotros hemos querido guardar en el almacén que hay en la pantalla, pero igual que pantalla podríamos haber indicado el de filtro o el de imagen, que no tiene por qué ser la pantalla porque sea un axis, sino simplemente que le hemos almacenado ahí. Y user data, que es como se llama, podríamos decir la caja. Es como si le indicásemos que queremos guardarlo en la caja de pantalla o en la caja de imagen o en cualquier otro sitio.
y m, que es el nombre de la variable que queremos almacenar. Entonces nosotros ya hemos podido guardar la variable en cualquier sitio. Y claro, ahora tenemos que recuperarlo. Para eso es mediante la función get. Comenzaríamos poniéndole un nombre a la variable que queremos asociarle lo que vamos a leer. Y luego get, y entre paréntesis, handlers, punto, el sitio donde lo hemos guardado. Y luego ya coma y user data, que como he expresado antes, es un poco como se llama el baúl donde hemos guardado la imagen. Y básicamente esto serían las dos instrucciones así quizás más recurrentes dentro de una guide para MATLAB. Y bueno, también recordad que si nosotros estamos utilizando esto es porque MATLAB no tiene unas variables globales. Es decir, si nosotros queremos una imagen que nos sirva para todo el programa, no sería posible. Sino que nosotros tenemos que ir pasándola poco a poco, la imagen podemos decir así entre comillas, de una función a otra. Y eso es utilizando estas dos funciones. Y bueno, y básicamente esto sería una guide, o el primer tutorial hemos realizado una guide que es bastante simple, pero con la que ya se podrían realizar bastantes operaciones. Todavía no he indicado cómo se podrían realizar con varias pantallas, eso será para otro tutorial, pero es bastante simple, pero sí que podríamos poner ya una gran cantidad, por ejemplo, de botones y que cada uno aplique distintos filtros, aplique cualquier propiedad, o incluso ser capaces de leer varias imágenes. Pues espero que le haya servido de ayuda a este tutorial. Un saludo y muchas gracias.